Bienvenidas a un episodio más de Lactando con APLB. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy con un tema que hacía muchísima falta que pudiéramos sacar a la luz, que es el aspecto emocional que vivimos las mamás cuando nos dan un diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Y esto la verdad es que es algo pues muy difícil, de lo que pocas veces se habla. Y el día de hoy tengo aquí para platicar de eso a la doctora Malú Rivera, que ella tiene una historia de verdad increíble, súper profunda, pero sobre todo para mí es un ejemplo de mucha fortaleza, porque aunque no es un ejemplo tal cual de alergia a la proteína de la leche de vaca, porque ahorita ella nos va a platicar un poco más su historia, en realidad ella ha vivido las alergias alimentarias de la forma pues que a todos más nos da pánico. O sea, siempre tenemos miedo de que no se le vaya a quitar a nuestros hijos o de que les vaya a pasar algo grave. Y la verdad es que en el caso de Malú, ella tiene específicamente su bebé, su niña, porque ella está grande, una alergia de esas que sí te pueden matar. O sea, que ella sabe que un error puede costarle la vida en caso de no correr a tiempo o en caso de no tener el medicamento. Y ella, pues, ha aprendido a vivir con una dieta de exclusión durante estas temporadas de escuela, de que no ha sido posible, de sentimientos de exclusión en pasteles de cumpleaños, etcétera. O sea, todo lo que realmente más nos da miedo, Malú lo ha vivido con su hija y lo ha trascendido y lo ha vuelto una manera de vivir que las hace felices, tranquilas, afrontando todo con la mejor actitud, que de verdad siento que es un ejemplo para todas nosotras de cómo afrontar este tipo de diagnósticos y este tipo de miedos, porque la verdad es que todas los vivimos. Y hablamos de muchas cosas en APLB, de la sangre, de la alergia, de la escalera, de todo lo que se puedan imaginar, pero de los sentimientos que vive la persona que hace la dieta de exclusión, pues no lo hemos tocado a fondo. Entonces, pues les presento hoy a Malú. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias y qué bonita introducción, Andrea. Muchas, muchas gracias. Siento que justo el tema de vivir y estar como en este ambiente de las alergias alimentarias nos da para conocer a muchas personas y darnos cuenta lo fuertes que son, lo valientes que son y lo resilientes que son en todo este tema. Y justo me encanta la idea de poder venir y platicar con ustedes sobre todo esto. Y como dices, ¿no? Sacar todo esto a la luz y saber que sí hay espacios donde se pueden hablar, donde podemos comprender las situaciones y ser empáticos, ¿no? En todo este proceso que estamos viviendo como mamás. Sí, entonces les voy a presentar a Malú para que la conozcan. Ella es psicóloga con doctorado en psicoterapia familiar y de pareja y es mamá de una niña de 7 años con alergia alimentaria grave. Quisiera que nos platicaras tú, Malú, como de forma muy rápida, exactamente a qué es alérgica tu niña y un poco cuál ha sido como el resumen de lo que han vivido, que yo sé que es difícil resumir 7 años, pero, pues, un poco para que la gente sepa de dónde vienes y cuál es tu historia. Claro que sí. Bueno, sí, yo, mi primer hija nace perfecto, todo bien, lactancia materna exclusiva, todo. Llegamos al tema de alimentación complementaria. Y con esta, pauta de introducción de alérgenos tempranamente, seguimos todo el camino. Ya comía cacahuates y almendras, nos tocaba, probar la nuez de la India y justamente, cuando la prueba, inmediatamente vomita, se empieza a enronchar, todo rojo, corremos a urgencias. Nosotros sin saber nada absolutamente sobre el tema de alergias, corremos a urgencias, nos dicen: "Tenemos que poner rápido el medicamento". Y nosotros así como, pues sí, ¿no? O sea, no sé por qué nos están pidiendo permiso. Entonces, ponen el medicamento. Cuando llegamos al hospital ya se escuchaba que lloraba como un poco ahogadito, el sonido ya salía como un poco ahogadito. Entonces, ponen el medicamento y ahí comienza todo. La verdad es que nosotros no tuvimos que peregrinar con médicos y especialistas y todo esto para que detectaran la alergia, que yo sé que en muchos mamás, en muchas historias, esto es tremendamente desgastante. En nuestro caso no fue así, fue un susto tremendo de inicio y ya no había como para dónde voltearnos, ¿no? El diagnóstico era anafilaxia a todas las nueces y cacahuates. Y a partir de ahí empezó nuestro camino. Llevamos ya 7 años, 7 años con dieta de eliminación a todas las nueces y cacahuates, y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? El cuidado o sea, ella tampoco tolera nada de trazas ni nada de esto. Entonces, lectura de etiquetados, cuidados en fiestas infantiles, decisiones importantes con tema respecto a la educación y escolarización. En nuestro caso, decidimos hacer homeschool.
nos dio la vuelta tremendamente todo este tema de la alergia, y fueron decisiones que tuvimos que nunca imaginamos que íbamos a tener que tomar y que al final se tuvieron que tomar. Y aquí vamos, ¿no? Yo soy, sí, como dijiste, yo soy psicóloga, doctora en psicoterapia familiar y de pareja. No, ni pensaba en tema de alergias. Mi doctorado fue justo sobre cómo las mascotas apoyan la resiliencia familiar. Al fin, el tema resiliencia lo he podido rescatar muchísimo de mi tesis doctoral, pero, para darle un enfoque, ¿no? A todo esto, a toda esta experiencia de vida que hemos estado teniendo en estos últimos 7 años. Claro, aquí quisiera rescatar, varias cosas importantes de tu historia para las mamás que nos escuchan. La primera es que, si se fijan, la bebé de Malú tenía alergias alimentarias graves y justamente debutó su alergia con una anafilaxia, que es la manifestación más grave que puede haber en una alergia, y ese medicamento del que habla, que es la adrenalina, es lo único que se debe administrar lo más rápido posible, porque si eso no hubiera sido posible, o sea, si este mismo caso que me estás contando hubiera sido en un lugar donde no tuvieran acceso a adrenalina cerca, donde no estuvieran cerca de un hospital, donde no hubiera habido esa facilidad de diagnóstico y tratamiento rápido, efectivamente, esa es una causa de muerte, ¿no? Y suena espantoso y se me pone la piel chinita, pero es la verdad, y eso es por lo que Malú ha tenido que hacer tantos cambios en su vida, porque es este tipo de alergia inmediata a las que, pues, de verdad es que es, pues, el miedo más grande que podemos tener, ¿no? Y imagínense la ansiedad y el miedo que han vivido Malú, su esposo, o sea, toda la familia, cuando sabes que aquí en este rango de error que todas sabemos que nos estresa, aquí es una cuerdita floja en la que te equivocas y te puede costar carísimo, ¿no? O sea, se me hace algo de verdad impresionante, te admiro mucho y pues esto es algo que de verdad te toca el corazón y te pone la piel chinita porque dices, o sea, te tocó vivir justo eso que nos da tanto pánico, ¿no? O sea, una enfermedad de verdad bastante difícil de llevar. Y quiero rescatar esto porque, si se fijan, Malú nos contaba en su historia que ella dio leche materna exclusiva por 6 meses, y durante esos 6 meses ella comía de todo. Entonces, eso es importantísimo para mí ahorita porque esto comprueba, o sea, imagínense lo graves que son las alergias de la bebé de Malú, y la bebé de Malú toleraba esas nueces y esos frutos secos a través de la leche materna. Entonces, ese es un ejemplo perfecto para un mensaje que siempre les doy de que las alergias inmediatas a través de la leche materna son rarísimas, casi imposibles. O sea, aquí no trato de no generalizar así como nada, pero en ese caso en particular, de verdad que la lactancia materna es algo que no permite ese tipo de alergias tan extremas. Ya después, esa bebé que sí tenía esas alergias, no lo había descubierto hasta que se las comió directamente, y ahí fue donde el cuerpo las rechazó. Pero es un ejemplo perfecto de este concepto que siempre les trato de dejar muy claro. Este tipo de alergia de la bebé de Malú, pues, es algo que, pues, sí le ha hecho tener muchísimos obstáculos, ¿no? Y al final ella decidió hacer homeschool porque ha enfrentado a lo largo del tiempo. Al principio sí intentó llevarla a la escuela y tratar de hablar con las maestras, con los directivos, etcétera, y se encontró que nadie tomaba tan en serio la alergia de su hija como ella necesitaba, y decidió no poner en manos de nadie la posibilidad de un error en la dieta, ni en el lunch, ni en nada, ni ningún accidente, y dijo: "¿Sabes qué? O sea, si la manera que tengo de mantener a mi hija viva es no llevarla a la escuela, pues no va a ir", ¿no? O sea, la tengo que aprender a cuidar en mi casa, y al final ella, pues, ahorita está yendo cada 3 meses a terapias de desensibilización, que esperemos que le vayan ayudando, pronto, pero al final, pues, es una historia de verdad de muchísimos obstáculos que de verdad admiro demasiado cómo has trascendido de esta manera tan grande. Y quisiera platicar contigo que eres, pues, psicoterapeuta y experta en esto. ¿Tú por qué crees que la alimentación sea algo tan importante en la vida, en la emoción de una persona? O sea, ¿por qué nos impacta tanto el decir, pues, no sé, o sea, tan fácil como no comer nueces? ¿Por qué sería algo tan pesado para nosotros? Mira, yo me acuerdo perfecto, obviamente todo se nos atravesó la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando ella era chiquita. Era un poco más sencillo cuando estaba muy chiquita. Ojo, también ahí me gustaría enmarcar muchísimo que no es lo mismo tener una bebé con alergias alimentarias que una, niña más grande, que una adolescente o que incluso un adulto. La etapa de vida que cada persona va, sí, en el ciclo de vida en el que esté, cambia muchísimo la perspectiva con respecto a las alergias alimentarias. Eso es un parámetro importante a destacar.
Y entonces, en un inicio es importante, cuando yo empiezo a darme cuenta que existe todo este tema, ¿no? Del pastelito de cumpleaños, del no sé qué, y el darme cuenta que mi hija no lo puede comer, ni lo va a poder comer. Entonces, es súper impactante porque no solamente implica el que no lo va a poder comer y probar algo dulce, un panecito, sino que no va a poder ser parte de esa celebración o de ese convivir con el alimento en medio, porque los alimentos no solamente son nutrición, sino son más allá, son creencias, son valores, son conexión, crear lazos con las personas. Organizamos, bueno, en todo lo hacemos alrededor de la comida, ¿no? Que si la cena de graduación, que si el pastel de cumpleaños, que si vamos a celebrar no sé qué, la botanita, la bebida, tal. Más allá de lo que nos estamos metiendo a la boca, es todo lo que hay alrededor de los alimentos, esa conexión, por ejemplo, incluso cuando vamos organizamos una, carne asada, ¿no? Por ejemplo, un domingo familiar, tal, el papá cocina, lo que significa eso, que prepare los alimentos para todos los demás. Incluso esto, el que sea carne, para ciertas personas con ciertas creencias y ciertos valores, es como muy, muy impactante, ¿no? O sea, porque se están comiendo animales, ¿no? A ese punto llegamos del peso tan importante que tienen los alimentos en nuestra sociedad, y más en la sociedad mexicana con una tradición y cultura tan rica en platillos. Claro, o sea, toda la convivencia gira en torno a la comida, pero siempre, o sea, como dices, o sea, si vamos a ver una película en la noche, ¿qué vamos a pedir de comer? Y si ya va a llegar, o sea, siempre va todo en relación a la comida, es impresionante. Y efectivamente nos hace sentir incluidos y parte de, y todo lo contrario. Cuando tienes una exclusión, te sientes de verdad, pues, excluida, te sientes mal, te sientes maleducada, o sea, hasta mucho en relación a eso, o exagerada, ¿no? O sea, cuando llegas a una casa y te dicen: "Oye, ¿qué quieres tomar?". Si estás haciendo una dieta PLB donde te ha costado la vida entera, y de repente dices: "No, yo nada, yo traigo mi botella de agua", y se te quedan viendo como de: "No puede ser, qué exagerada", porque pues sí, tienes miedo, tienes muchísimas cosas alrededor que la gente no entiende, y me ha tocado también el otro día, platicaba con Natalia Cetina, que es otra mamá APLB, que me contaba que una de sus hijas grandes, que tenía APLB ya más grandecita, en una fiesta un familiar le dio una pizza y le dijo: "Es que tu mamá es una exagerada, ya cómete la pizza, no pasa nada". Su alergia no era inmediata, pero claro que le costó vómitos, dolor abdominal, una semana de sentirse mal, porque la gente cree que estás exagerando, o que qué sangrona, o que qué maleducada, que no me quieres aceptar, una papita, o sea, la gente no sabe, y hay tanto alrededor de esos sentimientos como de exclusión que acaban haciendo que la gente no quiera ir a las reuniones. Y eso, pues, en el temas de este podcast, pensando en las mamás que hacen dieta de APLB, de verdad que sí te la piensas 2 veces para ir a una cena o para que te inviten a un cumpleaños, porque dices: "Pues si voy a ir para no comer nada, o si voy a ir y, voy a llevar mi tóper, qué flojera", o sea, cualquier cosa, te empiezas a excluir y a aislar socialmente, y eso empieza a afectar mucho tu salud emocional a largo plazo, porque la sociedad y la alimentación y la convivencia en estos momentos, sobre todo las mamás APLB, que son mamás lactantes y que tienen bebés chiquitos, que están en el posparto, o sea, es tanto que estás viviendo como para sentirte excluida que de verdad, pues, sí nos afecta mucho. Sí, claro. Y es también como del otro lado, ¿no? O sea, como para qué invitar a esta persona que le tengo que hacer menú especial o que tengo que hacer. O sea, también falta muchísima empatía en el entorno para decir, bueno, o sea, no pasa nada si ella necesita traer su tóper, necesita traer su bebida para estar tranquila y poder convivir, porque el objetivo no es comer, no es alimentarnos, ¿no? O sea, es convivir y poder crear conexión y crear comunidad, que es tan importante en una sociedad y que necesitamos tanto para poder ser resilientes y poder avanzar y poder crecer y también los chiquitos, ¿no? Uno como mamá y también los chiquitines para poder crear habilidades sociales, tener herramientas y al final sí, justo vivir en sociedad. Claro. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando de esto, ¿tú qué nos podrías platicar de sentimientos que has sentido alrededor de las alergias de tu hija? Porque me imagino que no siempre has estado así de tranquila y zen como ahorita, ¿no? O sea, supongo que has pasado por muchas etapas de duelo, por muchos momentos de miedo, de ansiedad, de no saber qué hacer. O sea,
tú personalmente, ¿cómo has transitado esto para poderle ir haciendo frente con tanta resiliencia, que es lo que ahorita vamos a platicar? Siento que esto, o sea, para nada es un proceso lineal, es como una montaña rusa, ¿no? A veces sientes que lo tienes súper dominado y al día siguiente te das cuenta que no, y entonces otra vez estás enojado, estás triste, tal, no sé qué. Es una montaña rusa todo el tiempo y es válido y hay que reconocerlo como tal, porque no, justo no es lineal. Entonces, personalmente, creo que lo primero fue el impacto, ¿no? De decir, bueno, ya esto, ¿qué onda? Cómo se trata? ¿Cómo funciona? Como este reconocimiento y esta aceptación de lo inaceptable, ¿no? De que tu vida va a cambiar completamente, que tienes que hacer cosas para que tu hijo, tu hija estén bien y que no te va a quedar de otra, ¿no? No hay vuelta atrás. Tienes que tomar decisiones, aceptarlo y empezar a hacer cosas. También yo creo que un tema importante es la culpa, ¿no? O sea, como mamá, y he conocido varias mamás también que me dicen que el tema de qué hice, qué dejé de hacer, qué comí, qué no comí para que todo esto se diera, y es como otra piedrita más a nuestro cargamento de culpas como mamás, ¿no? Como que nunca es suficiente lo que hacemos. Pero creo que es importante reconocer el tema de que las emociones siempre tienen un mensaje. Las emociones son mensajeras y hay que ponerles atención sobre el mensaje que nos traigan. Específicamente con la culpa, hay cosas que necesitamos ver qué hay debajo de la culpa, ¿no? Porque la culpa por sí sola no nos dice mucho, nos dice que nos sentimos mal, pero ¿qué hay debajo de la culpa? El enojo, la tristeza. Yo hay momentos personalmente que me siento todavía después de 7 años y de transitar todo este camino, que te sientes muy enojada. ¿Por qué es injusto el que tu hija tenga que estar viviendo por todo este tipo de cosas? O que tenga que estar aprendiendo desde tan chiquita la situación que le tocó, ¿no? De ser súper responsable con lo que, súper consciente del tema de su alergia, súper responsable con lo que sí puede comer, no puede comer. Eso creo que a mí personalmente es lo que más he tenido que trabajar, el tema del enojo. Pero también, a ver, el enojo, ¿qué es lo que nos viene a decir? Nos viene a decir que tenemos que tener límites, ¿no? Que algo no nos está gustando y entonces hay que poner límites. ¿Cómo se pone límites en una situación así? Bueno, definitivamente el crear comunidad y el crear comunidad, delimitando ciertas personas y de no estás respetando el límite que estoy poniendo, creo que no es momento de vernos. Creo que no es momento de que podamos convivir. Necesito crear una comunidad que me soporte, me que me apoye, que me escuche, que sea empática conmigo, para entonces yo poder transitar este proceso con el que estoy comenzando, ¿no? También ese es el tema de la ansiedad, por ejemplo, es bastante común también de escucharlo. La ansiedad, a mí me gusta pensarla como unas antenitas que todos traemos, por ejemplo, los bichitos, todos los insectos, ¿no? Tienen antenitas y sirven para orientarse en el espacio, sí, lo que hay cerca, saber hacia dónde poder caminar, hacia dónde no, mas no indica que haya peligro. Eso es importante que lo reconozcamos porque la ansiedad no es igual a peligro. La ansiedad es decir, oye, ojo, aquí vamos a ver qué hay aquí, cómo funciona este espacio y ver si es seguro o no es seguro. Pero no significa que haya peligro directamente. Entonces, es ir reconociendo como estos niveles en los que nos manejamos de ansiedad, porque es completamente normal tener miedo, tener ansiedad en estos contextos. Entonces es como darnos cuenta en qué nivel estamos, pensándolo, por ejemplo, como un termómetro, ¿no? De si está muy arriba, ahí tenemos que tener ojito y si está abajo, bueno, podemos seguir tranquilamente trabajando. Si está muy arriba, tal vez necesitemos un poco de apoyo profesional o un poco más de apoyo de mi entorno para saber cómo esos niveles de ansiedad los puedo bajar y que no estén, eh, que no nos afecten tanto nuestra calidad de vida, porque al final todo este tema modifica, ¿no? Nos hace modificar todo y nuestra calidad de vida, hay estudios donde dice que se baja considerablemente. Entonces, es ir poniendo atención en todas estas emociones que vamos teniendo. Y la verdad es que
hay que ser súper conscientes de todas las emociones que nosotros vamos viviendo y de que es válido tenerlo, es válido enojarnos, es válido estar nerviosos, tener miedo, porque al final es algo nuevo que estamos conociendo, que estamos experimentando y que como papás, por supuesto que no la queremos regar, ¿no? Que no queremos hacerle daño a nuestros hijos y que necesitamos tomar medidas para mantenerlos a salvo. Una dieta de exclusión implica un nivel de conciencia y madurez para el que pocas veces estamos listos, o sea, a ninguna edad, ¿no? O sea, porque a veces nos podemos sorprender que digas cómo una niña de 7 años puede empezar a aprender que hay algo que a lo mejor se le antoja o algo que le gustaría que fuera diferente en ese momento en el que ve un pastel que sabe ella que no puede comer, ese momento en el que dices: "Me siento triste, quisiera comer ese pastel, me siento excluida, me gustaría poder probarlo". Y entonces, después de esa tristeza, a lo mejor te viene como la urgencia de decir, pues ya, ¿no? O sea, me vale y voy y me lo como y todo. Y después esa madurez y esa decisión de decir, a pesar de las ganas o de los sentimientos que pueda haber, yo decido no comer eso porque sé que eso no me hace bien y porque pongo mi salud encima de la satisfacción inmediata que me podría dar comerme eso. Y nosotras como adultas, cuando nos toca hacer una dieta de exclusión, no quiere decir que necesariamente seamos más maduras que tu hija de 7 años o que un adolescente. A veces de enfrentarnos a este diagnóstico, a tener que hacer una dieta de exclusión, nos expone con nuestros más grandes miedos, problemas sin resolver, cositas que fuimos dejando a lo largo de nuestra vida en el cajón. Te vuelves un libro abierto que dices, ¿qué es esto? ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me siento tan angustiada? Y de verdad que ahí siempre me acuerdo de cómo dicen que los niños nos escogen desde el cielo como sus mamás. Yo pensaba mucho eso y cuando me lo decían, cuando mi bebé era chiquito, te lo juro, lloraba porque yo decía: "Es que no puede ser, o sea, todo lo difícil que ha estado su caso", y me decían: "Es que escogió a la mejor mamá, que sabía que le iba a ayudar a que con esto que él venía, todo saliera bien". Y yo lloraba porque decía: "Ay, qué bonito pensar que me escogió", ¿no? O sea, que sabe que lo puedo ayudar en este sentido, y saber que a lo mejor tu hija desde el cielo dijo: "Yo vengo a la tierra a cumplir esta misión, a vivir esto y a hacer esto", y dijo: "Esta es la mamá que me va a ayudar a hacerlo lo mejor posible", siento que es algo superlindo, ¿no? Y tú has hecho eso. Y es como esta perspectiva de decir, ya llegó la crisis, ¿no? Está aquí la crisis y ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque justo el objetivo de las crisis es como, o sea, nos desarma completamente para volver a construir algo que sea funcional para el momento de vida que estamos teniendo, ¿no? Entonces, justo creo que es importantísimo crear en nuestros hijos y en nosotras mismas una flexibilidad de pensamiento tan, digamos, tan simple como decir, a ver, no puedo eso, pero entonces, ¿qué sí puedo? Y cuando cambiamos esa perspectiva, directamente ya no nos enfocamos en lo mal que nos sentimos, que se vale estar enojados, sentirnos mal, todo esto, pero entonces ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo, qué, nos transformamos hacia la acción, hacia resolver? Tengo que decir que yo soy tremendamente mala para la cocina. O sea, yo cuando empecé con todo este relajo, yo dije: "Santo Dios, ¿y ahora qué voy a hacer?", ¿no? Porque soy muy mala para la cocina, de verdad no se me da. Pero siempre me ha gustado mucho como la repostería, la panadería y todo esto. Entonces dije: "Bueno, pues de aquí soy", ¿no? Y hasta ahorita, después de 7 años, puedo decir: "Por fin me está quedando bonito un pastelito que le hago". Entonces Mm. es trabajar, trabajar, ir en esa dirección, tener claro tu objetivo, hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr. Y como les digo, es un sub y baja, ¿no? A veces estoy súper enojada, a veces estoy súper contenta y siento que lo tengo súper controlado, pero entonces mañana se vale también volver a estar enojado y porque aparte pasan cosas. En este tema de la resiliencia, unos pilares importantes son sentir que las personas de alrededor y nosotros mismos somos empáticos con nuestro propio proceso, se va por ahí. La siguiente es tener gente alrededor que nos ofrezca escucha activa, porque de pronto nos volvemos monotemáticos, ¿no? En este querer narrar nuestra experiencia y cómo fue y cómo lo vivimos. Y esta misma narración constante nos ayuda a procesar la información y las emociones que vamos teniendo. Entonces, el tener una comunidad que te sostenga y que esté dispuesta a escucharte sin emitir ningún juicio, sin emitir, este, ningún
Sí, que te digan que exagerada y todo esto ayuda muchísimo. O sea, es difícilmente me he encontrado con familias, sí, o sea, con familias nucleares que su familia extendida sea justo este círculo que necesitan para estar, que se sientan escuchados y contenidos. Es bastante curioso, por decirlo, por ponerle alguna palabra, el hecho de que a tu familia cercana es la que más le cuesta como, como comprender la situación que estás viviendo. Pero entonces tenemos que ser nuevamente flexibles y decir, okey, a ellos les está costando trabajo, entonces, ¿con quién sí puedo crear comunidad para sentirme contenida y poder procesar toda la información y la emoción que estoy viviendo? También, otro punto, es importante que seamos súper conscientes de nuestro propio proceso y de decir, a ver, estoy súper cansada, me estoy sintiendo con burnout, necesito tomar un descanso. ¿Qué puedo hacer? O sea, a ver, a lo mejor no puedo dejar a mi hijo porque no sé qué le van a dar de comer, no confío en las personas o lo que sea. ¿Cómo sí? Volvemos a lo mismo, ¿cómo sí puedo hacerlo? ¿Qué necesito? Puedo, por ejemplo, hacer ejercicios de mindfulness, respiraciones, todo esto que conlleva la el ejercicio, por ejemplo. ¿Qué necesito yo para entonces sentirme otra vez que vuelvo a mi centro y poder retomar toda este trabajo que no se acaba, ¿no? Es 24/7. La maternidad es así, y échale la cerecita del pastel, que es una alergia alimentaria, todavía se vuelve mucho más, tenemos que tener sobrecuidados, depende otra vez la etapa del ciclo de vida en la que estemos viviendo, pero cuando son bebecitos y estamos en plena lactancia y todo eso, pues es estar antenitas, ¿no? Imagínate un bebecito que todo el tiempo está explorando y todo se lleva a la boca, en cualquier momento, pues ya te volteas tantito y ya se metió el tenedor o el plato o lo que sea. Es súper desgastante y súper, pues, de tener muchísimo cuidado. Entonces, todo lo que te ayude a descansar y a bajar tus niveles de ansiedad y de miedo, hay que ser conscientes cuando lo necesitamos, sobre todo como mamás. Y ahí quisiera hacer un paréntesis rapidísimo porque justo estás tocando un tema súper importante que es el apoyo familiar y de la comunidad. Creo que en eso hay muchísimo, muchísimo que hacer. Me cuentan a veces mamás que están a dieta de APLB que la presión más grande la reciben desde sus familiares directos, desde su esposo, que les hacen comentarios como de ya, por favor, deja esa dieta, no podemos salir a de vacaciones por tu culpa, no podemos salir a desayunar a ningún lado porque tú estás a dieta, ya por favor, dale fórmula y, o sea, como si fuera una cosa pesada, como si estuvieras haciendo algo malo, y desde ahí viene esa presión, o a veces es como de la que está a dieta es una en la casa y mi esposo le gusta su crema de cacahuate que tiene trazas de leche y él no la quiere dejar de comprar porque le gusta a él y la que tiene la alergia soy yo. A mí eso me da un coraje porque digo, simplemente estás poniéndote el campo minado en tu misma casa cuando lo que deberías de tener en esa comunidad nuclear es apoyo. Sí siento que si la familia nuclear no te está ayudando, necesitan ayuda profesional que les ayude a hacer un buen equipo, porque no se vale que rememos contra corriente solas. Esos son motivos para mí buenos para poder buscar apoyo psicoterapéutico familiar como el que ofrece Malú. Hablar de qué miedos tienen de la alergia, qué ideas tienen alrededor de la dieta de exclusión, cuáles son los obstáculos que ven, para que logren ser un buen equipo, entender el diagnóstico y avanzar juntos. En cuestión de APLB, necesitamos terapia en mil momentos donde tenemos que abrir más los ojos para buscarla. Sí, claro. Y justo el tema de la pareja, ¿no? es o sea, de por sí el tener un nuevo bebé, un nuevo integrante y todo esto, remueve muchísimo a la pareja. Hay que volverse a reencontrar ahora como pareja y luego ahora como papás. Es el tema de una alergia alimentaria, es súper importante que los 2 vean hacia la misma dirección y que sean un equipo, para que la carga también se comparta y no solo recaiga hacia un solo lado, ¿no? El objetivo de todo esto es ir creando, ir como añadiendo eslabones a nuestra cadenita para ir compartiendo la carga tan pesada que es las alergias alimentarias. Si se logra tener este eslabón de la psicoterapia, tanto familiar como de pareja, es lo ideal, pero si por X o Y motivo deciden que este no es el momento, es súper importante que se sienten, al menos la pareja, a hablar, a que tengan clara la información, tanto que los alergólogos, les dan,
para que los 2 tengan la misma información y puedan tomar las mismas decisiones, y también que se abran espacios para que se explique cada uno cómo lo ha vivido, qué experiencias ha tenido, cómo se ha sentido, qué emociones tienen, qué miedos tienen, cuáles, los pasos que quieren seguir dando con respecto a todo esto. Qué sí les gusta, qué no les gusta, qué les convence, qué no les convence. Que abran espacios de diálogo para que los 2 miren hacia la misma dirección. Porque si uno está cada uno hacia un lado diferente, es súper complejo y la relación de pareja se puede ver bastante lastimada. Claro. Y, por ejemplo, en este camino de la dieta APLB con las mamás que dan leche materna, muchas veces está este momento en el que dices: "Me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir muy excluida, me estoy viendo como muy afectada, no puedo con esto". Y en este camino, donde hemos platicado que al final, pues, podemos verlo de una forma positiva y esto, quiero como rescatar un poco recomendaciones muy puntuales en relación a que la mejor medicina o la mejor solución para el miedo y la ansiedad que nos puede dar esta dieta es la información. Sí, exacto. Y es echarte un clavado hacia tus miedos, hacia lo que quieres, tus metas, tus expectativas incluso, porque se rompen un montón de expectativas con la maternidad y luego sumarle el tema de las alergias alimentarias también, a lo mejor el darte cuenta que en realidad está siendo, como decías, ¿no? La lactancia a lo mejor está siendo un peso demasiado fuerte que no te estás pudiendo ser la mamá que querías, entonces ir poniendo todo en una balanza y decidirlo, siempre sin juicio, siempre con conciencia y siempre con la mejor información y acercándote a los especialistas que necesites. Sí, dejar súper claro, ¿no? El tema de la imagen del termómetro, de más o menos tratar de ser conscientes de nuestras emociones, justo en qué nivel más o menos van estando, para ver si son adaptativas o no son adaptativas y si nos está causando mucho conflicto, y entonces saber en qué punto sí es recomendable buscar ya ayuda para este y todos los demás temas, ¿no? Que vengan con el tema de la maternidad y la lactancia incluso. Entonces, sí, solo ese como recordatorio y dejarlo claro para que nos vayamos con esta imagen del termómetro y podamos aplicarla ya después. ¿Y cuáles serían para ti los focos rojos que una mamá tendría que tener en mente para saber si su tristeza, ansiedad son normales y adaptativas o si necesitan ayuda profesional? Sobre todo es como el si te está afectando ya en futuras situaciones. Por ejemplo, si acabas de tener el diagnóstico de la alergia alimentaria y ya estás futureando un montón sobre qué va a pasar cuando sea adolescente, qué va a pasar, y eso estos pensamientos los tienes durante mucho tiempo en el día, esa es una banderita roja. El tema de, por ejemplo, si estás teniendo ya cuestiones físicas, dolor de estómago, sudoración excesiva de las manos, cosas ya muy físicas que dices, cada vez que voy a ir a comer fuera, aunque yo sé que estoy preparada, que tengo un plan de acción, que llevo lo que necesite llevar, todo esto, aún así tengo fuerte dolor de estómago, el cuello por la tensión me duele, ahí es una banderita roja para pedir ayuda. El hecho de que no confíes en las demás personas, y no me refiero a cuestiones de que les dejes a tus hijos, sino que no confíes de que te digan: "Ah, mira, ayúdame a checar este etiquetado, dame chance y o échame la mano y dime qué puedo cocinar para ti", y que digas: "No, es que de plano no puedo porque todo", o sea, ya tuve una experiencia en la que me fue muy mal y no puedo volver a confiar en nadie nunca más. O sea, ese tipo de pensamientos como muy catastróficos y muy hacia lo negativo, eso también es una banderita roja para pedir ayuda. El hecho de que sientas que ya tu vida se está pasando, digamos, de pensamientos con respecto a las alergias alimentarias y esta obsesión de darle vueltas y vueltas y rumiar muchísimo ideas, es una banderita roja. Tenemos que Y ojo con lo que voy a decir, yo sé que es difícil, pero tenemos que aprender a que no somos alergia alimentaria, somos más que las alergias alimentarias y nuestros hijos son más que las alergias alimentarias. Entonces, si nos enfocamos en que es solamente alergia, creo que ahí es una oportunidad de poder soltar un poquito y ver qué otras opciones, el cómo sí. Yo soy mucho de buscar hacia otra mirada, dar otra mirada a todo esto. Que una de las lecciones más grandes que, por lo menos a mí me dio la PLB, fue a valorar las cosas más importantes de la vida, que a veces no podemos ver, ¿no? O sea, en vez de
de a lo mejor enfocarme por quererme comer ese pan que me quería comer de en medio de la mesa, hay algo mucho más importante que es la sonrisa de mi bebito que está aquí en la esquina y que literal puedo simplemente convivir con él sin comer, ¿no? O sea, la comida, decíamos, es importante en nuestra vida, pero también a veces a lo mejor descargamos ahí muchas emociones que que parece hasta como un estado meditativo el dejar de tener a la comida como en tu centro de pensamiento, sino darte cuenta de todas las otras cosas que tienes que poner atención, ¿no? Y entonces, pues, empiezas a aprender y a sacar todas las lecciones o cosas buenas que le quieras ver a esto, porque si tú quieres, se las puedes encontrar y pues crecer. Sí, exacto. Que también a ser bastante compasivos con nosotros mismos, ¿no? Y de reconocer que somos humanos y que nos equivocamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener un plan de acción con las equivocaciones que vamos teniendo y que también seamos ejemplo para los niños de que justo eso, somos humanos, se vale equivocarse y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos tristes y enojados con la culpa, carcomiéndonos ahí porque no supimos hacerlo o buscamos la manera de resolverlo y de movernos hacia la acción. Sí, tenemos unos ojitos ahí que nos están vigilando y observando todo el tiempo, y que creo que son grandes lecciones que merecen que les enseñemos para la vida. Sí. Los datos de Malú los van a encontrar en la descripción del episodio y en Instagram para que puedan seguirla. De verdad que es una psicoterapeuta de verdad increíble, súper valiosa y que vale mucho la pena que tengan en su radar si sienten que necesitan ayuda en relación a esto de la PLB, porque les digo, o sea, ella, aparte de la formación profesional que tiene, ha vivido pues las alergias alimentarias a flor de piel y sabe y entiende lo que significa ese miedo y esa ansiedad de la que estamos hablando y les puede ayudar a encaminarlo de una mejor manera para que esto, como todo en la vida, les sirva para trascender, mejorar y aprender y no sea algo negativo para ustedes. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado y les mando un abrazo muy, muy grande porque si están escuchando esto seguramente es porque para ustedes la lactancia materna es importante porque si no, pues no estarían aquí y seguramente han sentido muchísimos obstáculos y pueden sentir tristeza, miedos, así que las invito a informarse porque de verdad que creo que la información apaga muchísimo esa ansiedad y ese miedo porque entiendes y entonces eso te genera un poco menos de dudas y las dudas al final se traducen en esa misma ansiedad. Espero que a través de este episodio tengan una opción para buscar ayuda psicoterapéutica en relación a las dietas de exclusión, porque a veces a lo mejor podemos ir con un psicólogo o con algún otro terapeuta, pero de verdad que hace toda la diferencia. Si no han vivido las alergias alimentarias, a veces no van a tener esa empatía tan grande cuando dices, es justo eso de lo que estoy hablando, ¿no? Porque de verdad que las alergias alimentarias es algo que se entiende a bien, bien hasta que se vive. Y eso pues lo entendí yo justamente que el día que las viví dije, ¿qué es este universo alterno que yo no tenía en mente? ¿No? Sí, justo, muchísimas gracias por invitarme. Y pues sí, aquí estoy al pendiente de lo que necesiten, pueden mandarme un mensajito o lo que sea, ahí estoy al pendiente en mis redes. Y sí, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Lactando con APLB.